Hola, hola a todos. Me presento, soy Andrés García, soy el presidente de la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias y ella es mi compañera Lorena Fernández Martín, la vicepresidenta de la asociación. Y bueno, queremos hacer esta pequeña presentación un poco para presentaros el vídeo que hemos hecho de recopilación y aportación de presentaciones que han ido haciendo gente que hemos solicitado un poco para hacer el homenaje que este año dedica el Día Mundial de la Diabetes, que es el homenaje a la enfermería y a la educación en diabetes. Queremos desde aquí, y con esta presentación de este pequeño vídeo, dar el agradecimiento y el reconocimiento que tenemos hacia toda la enfermería en diabetes y a todas las educadoras en diabetes que hasta ahora ha habido dentro de la educación en diabetes desde que está comenzado hace muchos años. No digo nombres porque seguro que se nos quedaban muchísimas en el tintero, muchas personas en el tintero. Entonces, bueno, el agradecimiento de la asociación y mío particular a todas estas personas, a todas estas educadoras en diabetes y a toda esta enfermería, así como a todos los sanitarios y profesionales sanitarios que nos han hecho tener, a través de esta educación, nos han hecho tener una mejor calidad de vida y poder mantener durante muchos años nuestra diabetes y hacer una buena vida con ella. Paso a Lorena, mi compañera, y gracias por escucharme. Bueno, pues hola, soy Lorena. Bueno, pues nada, comentaros que mi experiencia con la diabetes, pues nada, es que hace 29 años, el mes de diciembre, debuté con una diabetes tipo 1. Y nada, comentaros también que, bueno, que llevo muy poquito, llevo menos de un año en la asociación colaborando como vicepresidenta en la Junta y que nada, que este año, pues que es este año el Día Mundial de la Diabetes está dedicado a, bueno, pues a la enfermería, ¿no? Al colectivo sanitario de la enfermería, al cual las personas con diabetes es tan esencial para nosotros porque nos enseñan a manejar los 4 pilares tan importantes que tenemos, que es la alimentación, que es el tratamiento, que es la realización de ejercicio físico, cómo hacerlo para evitar hipoglucemias y sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Para que las personas con diabetes pues superemos, aceptemos nuestra enfermedad que es tan pesada y con tantas bueno, pues con tantos cargos que tenemos a lo largo del día y de la noche y entonces ellas nos enseñan a manejar todos estos pilares, ¿no? Entonces darles también las gracias por mi parte y nada, pues eso, y dejaros también con el vídeo. Hay un vídeo muy interesante en el que hemos bueno, pues en el que hemos colaborado tanto pacientes como endocrinos, como enfermeras, sobre todo, que es el colectivo al que le vamos a agradecer todo lo que están haciendo por nosotros y nada, os dejamos con el vídeo, Andrés. Bueno, pues nada, Lorena, yo también decir eso, que creemos que el vídeo que hemos intentado invitar a la gente que más o menos tiene relevancia en todo lo que ha formado parte desde sus inicios la educación en diabetes y a los profesionales sanitarios que hemos conseguido y hemos podido que hicieran esta presentación y nada, que os presentaremos este vídeo ahora a continuación. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por verlo y espero que a todos os guste. Un saludo y ahí estamos a la espera de que a todos os salga bien. Gracias. Soy Francisco José Díaz Cadórnica,
Soy médico, especialista en medicina interna y en endocrinología, diabetes y nutrición. Y he trabajado toda mi vida con los diabéticos y para los diabéticos. Yo me llamo Lucía Martínez, soy enfermera y jubilada, por supuesto, y soy su mujer, con lo cual, pues, esa afición a la diabetes la hemos compartido y he colaborado en todo lo que se ha podido siempre. Como ambos todos son personal sanitario, vamos a comenzar con una serie de preguntas. La primera de ellas es que nos comenten un poco cómo fue este origen de la educación diabetológica. Sí, yo creo que lo puedo explicar bien y además desde hace muchos años. La educación en diabetes la empezó en los años 60 en Madrid. El jefe de medicina interna, el profesor Pallardo, que era el mejor diabetólogo que había en España, en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. Él fundó la primera lucha contra la diabetes en España y yo tuve la suerte de estar trabajando allí con él y por lo tanto desde el principio me impliqué mucho en los temas de educación en diabetes, que en aquel momento era prácticamente impensable que nadie lo conociese. Él era un gran docente y tenía mucho entusiasmo que transmitía a todos sus alumnos y a todos los médicos y personal que trabajaba con él. Sí, lo conocimos a la vez porque nos conocimos en el Hospital Central de la Cruz Roja y de aquella, pues, en el mismo hospital ellos hacían a su vez docencia para las enfermeras respecto a la diabetes. ¿Cuál es el papel del enfermero o enfermera, educador, educadora en diabetes? Bueno, puede contestar Lucía o yo quizá inicialmente decir que fui una de las personas que trabajó en la formación de enfermeras educadoras en diabetes. Este tema no se conocía en España y lógicamente en los años 70-80 la educación la hacían los médicos especialistas cuando atendían a los enfermos. Era una educación directa, pero lógicamente médicos especialistas había y sigue habiendo pocos todavía y enfermeras había muchas más. Por lo tanto, se pensó desde la Sociedad Española de Diabetes, a la que yo pertenezco desde siempre, que era muy importante desarrollar personal de enfermería cualificado que trabajase, a ser posible, exclusivamente en el tema de la atención a los enfermos diabéticos. Y además las enfermeras, bueno, no había especializaciones y la especialización te venía dada por el trabajo cuando trabajabas en un sitio, en un servicio donde claro, se tratara la diabetes entonces era una cosa absolutamente fundamental porque nadie sabía nada, bueno, digo nadie, ningún profano, los niños cuando se hacían diabéticos, los padres ignoraban todo de la diabetes y claro, y es un punto crucial porque sin conocer los mecanismos, pues el tratamiento era muy complejo y muy difícil de llevar. Vale. ¿Y ustedes creen que debería haber más enfermeras o enfermeros, educadores, educadoras en diabetes? Sí, por supuesto, claro. El problema es el siguiente, que para tener un equipo importante de enfermeras educadoras en diabetes se necesita tiempo para la formación de estas enfermeras. Y en segundo lugar, una cosa muy importante que en España no se hace es que cuando tú cualificas a una enfermera después de años para ser educadora en diabetes, se le debería exigir un compromiso de que en un tiempo determinado no se cambiaría de puesto de trabajo y seguiría haciendo ese tipo de trabajo para lo que se ha especializado. Porque ocurre que muchas veces pues, se cualifica a una persona como educadora, pero por circunstancias determinadas, de tipo personal o de laboral o lo que sea,
pues se cambia de puesto de trabajo. Por ejemplo, yo he conocido a una educadora de muchos años de aquí del Hospital de Cabueñes, educadora en diabetes, que en un determinado momento se pasó a ginecología. Con lo cual, bueno, me parece que es un esfuerzo enorme perdido y esto yo creo que tendría que ser un compromiso, no solo por la administración, para cualificar a más personas, más enfermeras dedicadas a la diabetes, pero también por parte de esas personas que van a hacer ese trabajo, que permanezcan un tiempo importante, a ser posible todo el que fuese, pero mucho, para que esos conocimientos que ella ha adquirido y que ha costado tiempo y dinero hacerlo, pues que se dediquen a la enseñanza de los diabéticos, que es de lo que se trata. Claro, efectivamente, bueno, de hecho, pues las enfermeras nos hemos quejado durante mucho tiempo de eso, de la falta de especialización, porque ya te digo, la especialización la adquieres trabajando en un sitio, pero luego también es verdad que si, bueno, si se consiguiera la especialización, ya entonces sí que no habría más remedio que trabajar en el puesto correspondiente, pero claro, existe que así, pues cuando los turnos son muy gravosos porque cumples años y te cansan, o cuando tal, o sea, pues generalmente por circunstancias de confort personal o de turnos o lo que sea, pues eso, la gente prefiere trabajar en otro sitio más cómodo, que le resulte más fácil conciliar su vida profesional y laboral, etcétera. Entonces es una cosa que claro, si quieres especialización tiene que ser algo que sea definitivo. Y por último, ¿qué es lo que les ha impulsado a dedicarse a la educación en diabetes? Bueno, pues claro, lógicamente yo tuve como os dije al principio, yo tuve la fortuna de trabajar en Madrid con el profesor Pallardo, que fue un pionero de la diabetes en España, y tuve la fortuna de que, siendo un joven médico residente, me encargase con otro compañero más de realizar los primeros campos de enseñanza para niños diabéticos de España, que fue en 1966 hasta 1970. Con lo cual, para que la gente se haga una idea, en los años 60, desde el 60 al 80, un niño diabético tenía muchas posibilidades de morirse por complicaciones agudas de la diabetes, por lo que se llama un coma diabético, por desconocimiento de la enfermedad, él o su familia, o inclusive hasta el personal sanitario que lo atendía, si era un médico de una aldea que no conocía ningún niño diabético. Era el único niño de su pueblo, diabético de su pueblo, era el único niño diabético en la escuela, por lo tanto su vida estaba muy limitada, tenía muchos problemas. Yo, como tuve la suerte de poder hacer la enseñanza en los campos de verano para los niños diabéticos, pues allí durante 21 días les enseñábamos todo lo que era su enfermedad, cómo ponerse la insulina. En aquellos tiempos el 70% de los niños diabéticos no se sabían ni siquiera poner la insulina, no se sabían hacer los análisis, había muy poca tecnología y era un problema agudo. Por lo tanto, cuando nosotros vimos que un niño diabético que acudía 3 años seguidos a un campo de verano nunca más volvía a entrar en un hospital por complicaciones agudas, pues vimos que efectivamente el trabajo que hacíamos era enormemente eficaz. Y bueno, hoy día es una satisfacción. Comentaba con el presidente de la Asociación de Diabéticos ahora que el año que viene haremos 45 años de la formación de los campos en Asturias, que yo fundé y dirigí, y él y otros compañeros que están ahí tenían 7 o 8 años cuando vinieron con nosotros a los campos, y él decía ahora, bueno, Lucía era como mi madre, una de las enfermeras que me atendía. O sea que realmente ver la eficacia de ese trabajo pues siempre nos ha estimulado intensamente a seguir desarrollándolo. Además, hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, pues efectivamente no existían en los hospitales, en muchos hospitales ni siquiera había servicio de endocrinología, y donde los había, pues no había
unidades de educación diabetológica y claro, lo que aprendían, lo aprendían allí en las colonias. Entonces era una labor como muchísimo más importante, según mi criterio, que podía ser ahora, que ya cuando un niño se hace diabético en el propio hospital ya tienen su etapa de formación y de educación, ellos y su familia. Entonces es una cosa que ya, bueno, se hace de una forma mucho más reglada, pero entonces que no había, pues este procedimiento era el ideal, porque era una convivencia estrechísima y veían a otros como ellos, con sus mismos problemas, y era muy eficaz, tremendamente eficaz. Para terminar, ahora sí, esta es un poco por sorpresa, ¿vale? No está en el guión. ¿Qué opináis del seguimiento tecnológico para diabéticos de tipo 2? O sea, tanto el seguimiento como la educación en diabetes de tipo 2. Sí, sí. Bueno, el diabético tipo 2 tiene que tener una formación pues similar a la del diabético tipo 1, una enseñanza similar a la del diabético tipo 1, nada más que con los matices que condiciona la enfermedad en el adulto. En el adulto habitualmente son personas que no van a necesitar insulina, aunque hay un porcentaje de diabéticos tipo 2 que lo necesitan, pero sobre todo van a tener que manejarse con la dieta, muchas veces restrictiva porque tienen sobrepeso, con los análisis que se los van a tener que hacer, con el control de la hemoglobina glicosilada igual para mantenerse por debajo del nivel de complicaciones, porque el diabético tipo 2, bien es cierto que aunque su diabetes es más leve desde el punto de vista metabólico que la de un niño o un joven, que es una diabetes más grave porque no tienen insulina, el diabético tipo 2 la tiene, pero al contrario que el niño y el joven, el diabético tipo 2, asumiendo que generalmente una diabetes tipo 2 empieza por encima de los 45 o 50 años, pues tiene los vasos ya más viejos y al tener los vasos más viejos, su riesgo vascular es mayor que el de la diabetes tipo 1. O sea, el diabético tipo 1 tiene mucho más riesgo metabólico porque al no tener insulina puede hacer acidosis, puede hacer un coma y a la larga puede hacer complicaciones vasculares igual. El diabético tipo 2, al ser más leve, muchas veces inclusive el personal sanitario que la atiende banaliza un poco su diabetes porque dice, si tú, y él también, y su familia también, y sus amigos también más, y tú, bueno, pues tómate la pastilla, una más o una menos. Pero el riesgo vascular del diabético tipo 2 es muy importante y por lo tanto tiene que tener una enseñanza estructurada, igual que el diabético tipo 1, por lo menos en mi equipo. Yo dirigí el equipo de endocrinología del Hospital Central de Asturias hasta mi jubilación, desde el principio, y nosotros teníamos un programa de enseñanza, y supongo que lo sigue habiendo, para el diabético tipo 2, igual que para el diabético tipo 1, y su formación tiene los matices que tiene que tener, porque tampoco es igual un diabético tipo 2 de 60 años que tiene unas perspectivas vitales muy importantes que un diabético tipo 2 de 80, que sus perspectivas vitales son menores y que ya la diabetes no lo va a matar en principio. Además, en estos casos siempre que al final luego los diabéticos hagan o no las cosas bien, que sea por voluntad propia y no por ignorancia. Por último, ahora sí que sí, os lo prometo, ¿qué opináis del tejido asociativo en el cuidado de la diabetes o en el cuidado de las patologías? ¿Lo consideráis importante? Sí, vamos a ver, yo también tengo aquí una experiencia muy amplia. Yo fundé en Asturias la Asociación de Diabéticos en 1975, la fundé en Asturias, porque cuando empecé a hacer los campos de enseñanza para niños diabéticos en 1976, que fue la primera colonia que hicimos en Asturias, yo necesitaba padres y familiares de niños diabéticos para que se implicasen en la creación de una sociedad de diabéticos.
En aquel entonces los más implicados eran los padres de los niños diabéticos. Los niños diabéticos tenían problemas muy graves, como hemos comentado, y los padres querían, cuando tú les decías, oye, para lo cual yo empecé haciendo una semana de enseñanza para los diabéticos y su familia en 1975 y lo hacíamos anual, y de ahí sacamos un embrión para hacer la asociación de diabéticos. La asociación de diabéticos, como de diabéticos como de cualquier otra patología o de cualquier otro aspecto social de nuestra vida, las asociaciones son importantísimas. Lo que pasa es que muchas veces la gente no cree en las asociaciones, pero las asociaciones son fundamentales de cara a la administración, como interlocutores, de cara a hacer presión a la sociedad cuando hay que reivindicar cosas. Por ejemplo, nosotros en España, la asociación, en los años 80, las asociaciones de diabéticos de España consiguieron que la gratuidad de las tiras del Ministerio de Sanidad, consiguieron la gratuidad de las tiras y de las jeringuillas, porque los diabéticos en aquel entonces se tenían que comprar las tiras para sus análisis y las jeringuillas y las agujas y todo. Y fue la Unión de Asociaciones de Diabéticos de toda España las que consiguieron que este tema fuese gratuito, que se consiguiese la gratuidad, porque entonces había que pagarlo. Entonces creemos que las asociaciones tienen que fortalecerse y concienciar a todos los asociados y sobre todo a los que no están asociados de que el trabajo voluntario que van a hacer en la asociación es muy importante. Soy el doctor Edelmiro Menéndez Torre, jefe de servicio de endocrinología del Hospital Universitario Central de Asturias en estos momentos y diabetólogo desde hace muchos años, muy conocido por muchos, aunque no por todos vosotros. Bueno, háblenos del origen de la educación en diabetes a través de la enfermería. La educación en diabetes comenzó al mismo tiempo que yo comencé en esta profesión, y eso fue ya en el año 80, quizá un poquito antes en algunos otros sitios, pero en este país empezó en el año 80, y ya desde el principio había una cosa clara: la educación en diabetes o para los diabéticos es una función de todos los profesionales de la salud, pero debería haber algunos profesionales que estuvieran más dirigidos y durante más tiempo educando a las personas con diabetes, porque la educación es algo fundamental. Y se pensó que quien podría hacer eso mejor serían las enfermeras, y desde esos años empezaron algunas pioneras que seguro que han hablado ya aquí con la educación en diabetes, y por supuesto tiene que seguir, la enfermera tiene que especializarse, formarse, y es el profesional sanitario más indicado para educar en diabetes. Casi nos ha contestado la segunda pregunta, que era ¿cuál es el papel de la enfermera educadora en diabetes? Pues es un papel fundamental, porque, como decía, la educación necesita mucho tiempo, necesita un contacto muy directo con las personas que tienen diabetes, con su forma de vida, con todo lo que tienen que hacer. Y las enfermeras tienen un papel fundamental, y en cada servicio endocrino, en cada centro de salud, deberían existir enfermeras preparadas, formadas y que realizaran la educación en diabetes. ¿Crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Creo que debería haber todas las que son necesarias, y son más de las que hay en estos momentos. En los servicios especializados teníamos enfermeras en diabetes, pero no son suficientes, porque además está cambiando mucho la diabetes. La forma de tratamiento, la tecnología, los sensores. Entonces se necesita educar en cosas nuevas. Y luego yo creo que el gran problema es que hacen falta educadores en diabetes en los centros de salud. La diabetes tipo 2 afecta a un 8-9% de la población.
y eso significa que en cada centro de salud hay cientos de personas que tienen diabetes y tienen que recibir educación. Por lo tanto, las enfermeras en los centros de salud, o alguna enfermera o algunas enfermeras, deberían realizar esa labor, y hacen falta en primaria, atención primaria. ¿Crees que la enfermera o educador debería ser una especialidad titulada o estar masterizado? Sí, estoy convencidísimo. La educación en diabetes o la atención a la diabetes, porque tampoco es a veces más que educación, la atención a la diabetes por parte de los profesionales de enfermería debería ser una especialidad, lo mismo que hay otras especialidades. Y no es fácil, es decir, cualquier enfermera que quiera hacer bien la educación necesitará tener una formación en ese aspecto en diabetes y en educación en la diabetes de mucho tiempo. Por lo tanto, tener un título, tiene que haber algún sistema, llámale máster. Ahora mismo existen algunos másters universitarios, cualquier sistema, pero debería haber una especialidad. Vale. Esta, si quieres, me la contestas, y si no, no, porque es un poco complicada. ¿Crees que hay un protocolo claro que hay para la atención de los diabéticos tipo 2? ¿Hay un protocolo claro? O sea, los diabéticos de tipo 2, acudo mi médico. Sí. ¿Existe ese protocolo? Los protocolos existen hace mucho y hay muchos, pero casi todos son buenos. El problema es que se lleven a cabo. Se cumplan. Que se cumplan. Vale. ¿Qué opinas del tejido asociativo de las asociaciones de pacientes? En este caso, la diabetes. Bueno. ¿Qué opino de las asociaciones de pacientes con diabetes? Que lo que opino es que no hay suficiente asociación, suficientes personas con diabetes que estén dentro de las asociaciones, porque hay muchos diabéticos, pero pocos en las asociaciones, y eso ya sé que cuesta mucho, pero no sé qué es lo que falta. Quizá que muchas personas con diabetes no son conscientes o no quieren ser conscientes de lo importante que es el asociarse para conseguir los objetivos y para estar mejor y para conseguir todas aquellas cosas que al final redundan en su salud, ¿no? Pero habrá que seguir trabajando. ¿Y en qué crees que deberíamos mejorar como asociación? Que creo que deberíamos mejorar, pues trabajar más. Pero claro, trabajar más, 3 personas, nunca va a ser suficiente. Tiene que haber un volumen mínimo de personas para que se puedan organizar más cosas, se puedan pedir más cosas, se pueda llegar a más sitios, y ese mínimo necesario es al que cuesta llegar, y no hablo solo por Asturias, sino un poco por toda España. Hay algunos sitios donde igual han llegado, pero cuesta tiempo. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Edelmiro. Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Pujante. Ahora mismo, este año, soy el presidente de la Sociedad Asturiana de Diabetes Endocrino, Nutrición y Obesidad, la SADENO. Y nada, yo soy endocrino, soy facultativo especialista del área, ahora vinculado al Hospital La Luca. Llevo algún año trabajando, y sobre todo en el mundo de la diabetes, quieras o no, desde el principio, desde el primer día de mi residencia. Perfecto. Háblenos del origen de la educación en diabetes a través de la enfermería. Hombre, yo seguramente algún otro compañero con más experiencia contará lo del origen. Para mí el origen siempre ha estado desde el primer día que caí en un servicio de endocrinología. Yo lo he vivido como una parte esencial y como una parte muy importante. Vale, ¿cuál crees que es el papel de la enfermera o educadora en diabetes? Yo, después de tantos años, hablará mucho en estas jornadas de educación, de enseñanza, pero para mí, si una de las cosas que me han enseñado las enfermeras con las que me ha tocado trabajar es de acompañar. Y acompañar al paciente con diabetes no siempre es fácil. Todas estas enfermedades crónicas, sabemos que pasan por diferentes baches, épocas difíciles como la pubertad, los embarazos, el diagnóstico de complicaciones, son momentos muy desagradables, y siempre la enfermera es la gran acompañante. Eso se ve con el trato personal, como casi de amistad, que tiene con muchos de los pacientes, que los conoce perfectamente. ¿Crees que la enfermera o educador debería ser una especialidad titulada o estar masterizado?
Yo creo que sí, pero en justicia por la propia enfermería. Ahora mismo en el mundo de la diabetes es una especialidad con un lenguaje propio, cada vez va a más, con una serie de tecnología muy exclusiva del mundo de la diabetes. Y la enfermera que quiera dedicarse a diabetes tiene que zambullirse en un mundo tecnológico de términos extraños, de tal que difícilmente pueda cubrir esa formación con otras especialidades. Tenemos la experiencia en España de los famosos perfiles de enfermería que se crearon exactamente para aquellas especialidades con un lenguaje propio, un modo de actuar propio, y creo que la educación en diabetes debería ir por ese camino, exigir un perfil de educador en diabetes. ¿Y crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Yo no sé si exactamente necesiten más. Personalmente, no soy gestor ni me dedico a la gestión, pero personalmente creo que es un papel tan fundamental que más en nuestra comunidad, en los centros de salud y por la distribución geográfica, tener enfermeras en los centros de salud y en aquellas áreas más separadas, digamos, que de los grandes hospitales donde está la educación diabetológica, serían un grandísimo apoyo para esta enfermedad. ¿Qué opinas de las asociaciones de pacientes? Las asociaciones de pacientes tienen su poder. Tenemos experiencia no en diabetes sino en otras especialidades donde son capaces de conseguir cosas, tanto desde el punto de vista social, tanto desde el punto de vista administrativo. Pero en cuanto al tema de la diabetes, yo creo que no hay una conciencia de enfermedad que pueda beneficiarse de una sociedad. Y creo que ese es el gran objetivo que tiene la Asociación de Diabéticos en Asturias. Es llegar al paciente con diabetes y hacerle creer al paciente con diabetes que asociarse tiene un beneficio para la salud, para su propia salud y para la salud de la población. Yo creo que ese es el gran objetivo. Trabajar para llegar al diabético y decirle que tiene un gran poder y que puede hacerlo si estamos todos asociados. Perfecto. ¿En qué crees que deberíamos mejorar las asociaciones? Pues efectivamente la gran labor ahora, tenemos herramientas como las redes sociales, como tal, pero creo que hay que llegar al corazón del paciente con diabetes. Llegar y hacerle notar al paciente que gracias al poder de la asociación se han conseguido cosas. Tenemos el ejemplo de la monitorización FLAG para los diabéticos tipo 1, que sin el esfuerzo de las federaciones o de las sociedades con diabetes hubiera sido más complicado, mucho más complicado, pero creo que hay que llegar al paciente con diabetes tipo 1, a su familia, tal, y abrir un poquito eso de la sociedad. ¿Por qué solo puede ser socio del diabético? ¿Por qué no su familia? ¿Por qué no su vecino? ¿Por qué no su entorno? ¿Por qué no su profesor, los niños, tal? Yo creo que hay que llegar ahí y demostrar los beneficios que uno puede llegar a tener si estamos asociados. Perfecto, pues muchísimas gracias por atendernos. Nada, Hola, buenos días. Estamos aquí tres compañeras de fatiga, las tres somos diabéticas. Yo soy la más veterana, debuté con 11 años y tengo ahora 57. Y ya son un poco gemelas, ya que lo digan ellas, que se presenten cada una y cuente un poco su historia. Bueno, yo soy Ana, debuté con 9 años, tengo 32 y debuté un mes primero que María. Mes de diferencia, sí. Yo no me acuerdo si fuiste tú primero o yo. Un mes de diferencia. Llevamos 43 años las dos con diabetes. Yo tenía 12 años. Y esto se trata de hacer principalmente un homenaje al premio de enfermería, me educaron cómo controlar la diabetes, aparte del médico. Y yo, por lo menos a mí particularmente, el apoyo en todos los sentidos. Y ahora que chica onda. Dar las gracias por lo menos yo particularmente a mis padres. Pues, yo siempre apoyé la independencia, que no nos tengan
protegido, súper protegido. Hoy por hoy hay muchos adelantos, mucha sabiduría y no tanta confusión como había por entonces. Y entonces yo personalmente tengo visto cuadros de gente que como que los superprotege a los niños. Entonces, bueno, que es una enfermedad seria y que hay que cuidarse lógicamente, pero que se sepan ellos controlar y cuidar y moverse en la vida. Y nada, eso, las educadoras, lo mejor. Nos aprendieron a andar con la insulina, a cambiar unas cosas de comida con otras, únicas. Bueno, yo cuento un poco mi historia, que es también un poco particular porque mi padre pertenecía a MUFACE y cuando se enteró de que había unos campamentos para niños con diabetes, me apuntó y ahí fue donde encontré por primera vez la figura de la enfermera educadora, aunque no como tal, no con ese nombre específico, pero sí que había unas enfermeras que eran un poco como nuestras madres, nuestras hermanas mayores, las que nos contaban, las que nos decían el ejercicio que teníamos que hacer, las que apoyaban un poco la labor de los médicos, que en condiciones normales yo pienso que tienen mucho menos tiempo para hablar con nosotras, con nosotros, con todas las personas con diabetes, y a lo largo de toda nuestra historia con esta enfermedad hay un grupo enorme que no podríamos nombrar porque seguramente se nos quedaría alguien en el tintero, de enfermeras educadoras que nos estuvieron apoyando, que como bien dice Ana, fomentaron que fuéramos personas autónomas, que no necesitemos de nadie para gestionar nuestra enfermedad, para hacer la vida que más nos apetezca, sin tener que tener a alguien detrás de nosotros diciendo qué tenemos que hacer en cada momento y en cada situación. Bueno, pues un poco igual que ellas, todo mi agradecimiento y que sigan, porque ahora mismo las nuevas tecnologías nos tienen, sobre todo a la gente de una edad, nos tienen un poco sobrepasados, efectivamente, y ellas siguen ahí apoyándonos en todas estas novedades que hay y que esperemos que continúen para mejoría de nuestra enfermedad y de nuestra situación personal y sanitaria. Y nada más, un beso y esperemos que el próximo año podamos vernos, abrazarnos, besarnos y juntarnos en algún sitio para conmemorar el Día Internacional de la Diabetes. Sea Gracias. todo presencial, Eso es. no como Chao. virtual. Adiós. 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 Hola, buenas tardes. Me presento, me llamo Alicia y en mi caso yo soy de un pueblo de Palencia, por lo tanto estoy aquí muy bien acogida en Gijón y en primer lugar quería dar las gracias a la asociación Asdipas porque me acogieron desde el primer momento que llegué y han sido mi gran familia en diabetes. Hoy, en estos días, nos toca valorar el papel de la enfermera de educación para el cuidado en diabetes. Yo lo considero muy importante porque, en mi caso, yo debuté después de haberme hecho una analítica y descubrí que tenía diabetes y fue de una forma muy normal, muy natural, vamos, sin ningún susto extraordinario, salvo la noticia en sí y asimilarlo, y a partir de ahí fue mi primer contacto con la educadora, pero mi primero y único. Y al vivir en un pueblo las circunstancias son diferentes, el hospital de referencia queda a una distancia considerable, por lo tanto no es fácil poder estar en contacto con una educadora
Ahora, debido a las nuevas tecnologías y todo lo que avanzan los métodos, pues es distinto. A mí me sucedió en 2011, cercanamente, no está tan distante de fechas, no ha pasado apenas una década, pero ha avanzado todo muchísimo, desde luego que no tiene nada que ver. Y ahora pues yo creo que sí que debería haber muchos más educadores en diabetes y todo el mundo debería tener acceso a una educadora que le siguiera, que le aconsejara y que pudieran sentirse todos los pacientes o todas las personas, sentirnos acompañados en este sentido, porque la soledad que podemos sentir dentro de la confusión, el miedo y todo lo que podamos escuchar a través de otros medios y toda esa información que a veces nos puede llevar a muchas confusiones erróneas. Por lo tanto, para mí es importantísimo y creo que debería ser incluso una especialidad masterizada. Debería estar muy al orden del día dentro de la medicina y es un campo muy importante y debido a que cada vez aumenta más el número de personas con diabetes y los riesgos, si no se lleva con un control adecuado, puede ocasionar otras complicaciones que se pueden evitar, y si se puede evitar, yo creo que la prevención es fundamental. Pues muchas gracias a todos los educadores por su labor y especialmente en estas fechas tan complicadas. Muchas gracias una vez más a la asociación por todo lo que apoya, todo lo que difunde y todas las iniciativas para que todos estemos unidos, acompañados y bien aconsejados. Bueno, mi nombre es Andrés, soy diabético desde hace 54 años, actualmente resido en Gijón y he sido, mi cosa laboral es que estoy jubilado por culpa de la vista, por los problemas que he tenido con mi diabetes a lo largo de todos estos años. Y nada, ahora mismo estoy colaborando y participando dentro de la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias. Y eso es mi vida. Muy bien, Andrés, pues vamos a comenzar con una serie de preguntas muy breves, ¿vale? La primera pregunta es que ¿cuál ha sido el papel de la enfermera en la educación para el cuidado de tu diabetes? Pues el papel de la enfermera en relación con mi diabetes y en la educación con mi diabetes lo ha sido todo. Si estoy aquí ha sido gracias a la educación que he recibido a través de las primeras enfermeras que se dedicaron a hacer educación en diabetes. Yo he tenido la suerte de ser uno de los pioneros de recibir la primera educación en diabetes que se dio en el Principado de Asturias. Habla más alto. ¿Cómo influye en el día a día del tratamiento la información que te ha brindado, en tu caso, la enfermera educadora? Pues influye un poco en todo. A lo largo de los años yo he ido aprendiendo a través de ella, aunque las visitas han sido espaciadas en el tiempo, pero sí es verdad que según han salido las nuevas tecnologías y los nuevos tratamientos, hemos sido informados de ellos en todo momento a través de la enfermera educadora y gracias a ella hoy en día podemos llevar un buen tratamiento de nuestros niveles de glucosa. Anteriormente nos has comentado, ¿no?, que la primera vez que recibiste educación diabetológica fue en los campamentos. ¿Nos podrías indicar más o menos el año en el que fue? Sí, yo fui un poco de los primeros. Los campamentos empezaron en el año 76 y yo creo que fui en el año 79 la primera vez que fui al primer campamento educativo. Para mí era un mundo nuevo porque hasta entonces yo no tenía ninguna educación en diabetes, disponía de un médico que era particular, no tenía asistencia sanitaria de endocrinología
y a través de ese campamento fue cuando empecé a tener educación en diabetes y cuando empecé a disponer de un médico endocrino y de una enfermera educadora. Vale, muy bien. ¿Y crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Pues por supuesto que sí, yo creo que deberíamos de tener una enfermera educadora en cada, ya no quiero decir en cada centro de salud, pero sí por lo menos una orientadora en cada centro de salud. Y es más, creo que es importantísimo esta labor porque cada euro que invertamos en estas educadoras, en la formación de este personal sanitario, yo creo que son 3 o 4 euros que se va a ahorrar el sistema de salud a la hora de dar calidad de vida a los diabéticos. Y por último, ¿crees que la enfermera educadora en diabetes debería ser una especialidad? Sí. Es más, estamos luchando con ello desde la Federación Española de Diabetes y desde las asociaciones. Se está luchando por dar este tipo de formación y que sea masterizado, o sea que se pueda obtener un máster con este tipo de formación. Al igual que está titulado, que está por poner un ejemplo, una enfermera comadrona, pues debería de estar titulado también una enfermera educadora en diabetes. Vale. ¿Qué opinas del tejido asociativo dentro de lo que es el cuidado de la diabetes? ¿Qué es para ti el tejido asociativo? ¿Qué ha supuesto? Pues para mí particularmente el tejido asociativo ha sido un renacer dentro de la diabetes, porque a lo largo de tu vida laboral vas creando, digamos, unos vicios, unas costumbres en que te va derivando a olvidarte un poco de lo que es la diabetes. A través de las asociaciones, yo particularmente, hablo por mí, he conseguido volver a retomar un poco las riendas de mi problema y saber encauzarlo, y hoy en día poder llevar un buen control y aprender muchísimo sobre las asociaciones. A mí me han ayudado en todo. Es más, por eso me dedico a estar dentro de la asociación y dentro de este tejido. ¿Qué opinas que deberíamos mejorar dentro de la asociación? Tú eres el presidente. Hay que ser crítico. Dentro de la asociación, sí, una autocrítica, eso está muy bien, es buena pregunta. Yo creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer, pero somos muy poca la gente trabajando y creo que deberíamos de involucrarnos muchísimo más. Hay muchísimos campos que abordar. Ahora mismo tenemos los campos como es el diabético tipo 2, que hace mucho tiempo que no se le está haciendo caso porque parece que todo va enfocado al tipo 1. Sí es verdad que el tipo 1, por el tema de que los niños son tipo 1 y tal, se les está dando mucho renombre y se merece. Con los nuevos sistemas de medición, por ejemplo, se debería de estar empezando a monitorizar el diabético tipo 2, etcétera, etcétera. Tampoco te enrolles, tampoco hace falta que te vayas ahora al este. Y bueno, tenemos muchos campos que abordar. Tenemos, por ejemplo, el protocolo del niño en la escuela, que lo tenemos un poco parado desde el año 2013, que fue elaborado un protocolo que hemos presentado a la Consejería de Educación y que lleva sin aprobar. Pedimos a Sanidad que nos hagan un poquito más de caso, porque somos la pandemia del siglo XXI, aparte del COVID que ahora tenemos. Nosotros somos es la patología que más es la segunda en gasto dentro del sistema de salud del Principado de Asturias, y creemos que debemos de hacer una buena información con una buena educación para una buena prevención de la diabetes. Y eso todo lo podemos conseguir con la colaboración de las asociaciones. Vale. Hola, pues mi nombre es Griselda, llevo 36 años con diabetes y bueno, mi día a día transcurre como administrativo, lo que es mi vida profesional, y por lo demás pues todo es como lo de cualquier otra persona, vamos. Mi vida es totalmente normal y bueno, pues cuando yo debuté, hace 35-36 años, la verdad es que las cosas cambiaron mucho. De aquella era todo totalmente distinto, ni siquiera las insulinas eran humanas, así que cambió mucho todo. Vale, Griselda, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Son 5 preguntas muy sencillinas, ¿vale? La primera es que si en tu caso el papel de la enfermera educadora diabetológica ha sido importante para el cuidado de tu diabetes. Pues yo no diría solo que ha sido importante, sino que ha sido muy importante. O sea, ya partimos de la base de que, por supuesto, el endocrino te encauza sobre las pautas que tienes que seguir
pero digamos que es la enfermera, la educadora, la que te desmenuza esas pautas y te dice al detallito, y nuestra diabetes consiste en muchos detallitos para poder llevarla bien. Entonces esos detallitos son los que te desmenuza la enfermera para que tú sepas, porque a lo mejor un día que no tenías ni idea porque estabas más alta, porque seguiste bien la dieta, hiciste bien las raciones, pues a lo mejor es la forma de pincharte o la zona en la que te pinchaste, o bueno, son muchísimos detalles que efectivamente es la enfermera educadora la que te guía. Finalmente. Entonces llegamos a la conclusión de que la información que has recibido por parte de la educadora ha sido muy importante para el tratamiento en el día a día de tu diabetes. Ha sido imprescindible, porque además esta enfermedad nuestra no nos damos a veces cuenta de que hay que enfocarla a largo plazo. Entonces ese largo plazo se trae desde atrás, desde lo primero que te empiezan a enseñar, y ahora mismo pues lo que os comentaba al principio, todo evolucionó muchísimo, lo que se hacía de mano fue cambiando y tienes que ir reciclándote, o sea, cambian las medidas de las agujas, antiguamente eran 8 milímetros, ahora estamos en 4, tiene un porqué, las raciones tienen otro porqué y todo se va adaptando a que tu vida sea muchísimo más práctica y llevadera, vamos. Vale, ¿más o menos te acuerdas de cuándo fue la primera vez que recibiste esa educación diabetológica? Pues la primera vez yo creo que en los campamentos para niños con diabetes, porque yo debuté en septiembre y cuando fue al verano siguiente, mi pediatra, pues la verdad no tenía mucha idea sobre el tema, porque es el gran desconocido la diabetes, incluso en el gremio sanitario, lo ves cuando a lo mejor tienes que ingresar por otros motivos y se ponen a decirte las pautas que tienes que seguir y no saben muy bien, y no es porque nosotros vayamos de listos, es porque precisamente tuvimos una enfermera educadora que sí está puesta en la materia y te explica poco a poco, pero sí, mis primeras veces en un campamento, sin duda. ¿Y nos sabrías decir el año exacto, más o menos, o un año orientativo? En el año 1983. Vale, perfecto. No me preguntéis la edad, que no lo voy a decir, ¿eh? ¿Crees que debería haber más enfermeras educadoras en la actualidad? Sí, debería haber muchas más, por lo que te estoy comentando precisamente, porque tú vas al hospital y te das cuenta que hay una carencia brutal de conocimiento y manejo de lo que es la diabetes en sí. Yo no se pretende de que todas las enfermeras sepan mucho de diabetes, pero debería haber un especialista. Tú no puedes ir a la enfermera y que te diga tienes el azúcar un poco alta, o no puedes comer arroz porque tienes el azúcar un poco alta, o que no sepan decirte un poco cómo pincharte la insulina, o los alimentos que a lo mejor no te convienen. Sí, es imprescindible que haya más enfermeras en esta materia, vamos. Y por último, ¿crees que la enfermera educadora debería ser una especialidad? Sí, mira, iba a seguir, pero como sé que luego me enrollo mucho, debería serlo. Efectivamente, por lo que estoy hablando, porque a mí me parece que son muchísimas pautas, son muchos detalles, hay que conocer muchas cosas y eso requiere una especialidad, como para tantas otras, vamos. Lo que pasa es que no se le da la importancia que tiene, pero a la larga saldríamos todos beneficiados. El sistema sanitario, los pacientes, todo el mundo saldría beneficiado si hubiera como especialidad la educadora en diabetes. Pues perfecto. Una pregunta más que no está dentro del guión, pero esta ya es por curiosidad personal y bueno, por interés general. ¿Qué opinas de las asociaciones como ASDIPAS? Las asociaciones, pues a ver, la pregunta a mí me parece que también es una parte importante en cuanto a lo que es una patología, porque si bien es cierto que los endocrinos, las enfermeras, todos los especialistas ayudan al paciente, una asociación como ASDIPAS somos iguales, que nos entendemos un poco en el día a día de cómo lo llevamos. Entonces, aunque un sanitario pueda empatizar mucho contigo, no es lo mismo que a lo mejor compartir con alguien que sabes que siente lo mismo que tú, que vive lo mismo que tú, que tiene las mismas preocupaciones. Entonces, en una asociación que compartes con iguales y que la asociación te ayuda también a hacer actividades o te echa una mano con charlas, con encuentros, es muy beneficioso siempre. Siempre las asociaciones son de las mejores cosas que a mí me ocurrieron en mi diabetes. Muy bien. ¿Qué echas de menos en la asociación? ¿En qué podemos mejorar?
¿En qué podríamos mejorar? Pues hombre, mejorar la asociación yo creo que es el conjunto de asociados, los que podríamos mejorar un poco, sobre todo implicándonos más en hacer las actividades que se plantean. Pero bueno, pues la asociación a lo mejor tendría que ser un poquito más visible, hacer más hincapié en los medios de comunicación, para hacerse eso más visible, porque al final, si te das cuenta, lo que es el Día Rosa, todo el mundo está muy concienciado con el tema. Sin embargo, el Día de la Diabetes en los medios de comunicación casi no se habla. O sea, es que somos el gran desconocido, solo se dicen 4 cifras y ya está. No se comenta esto de lo que estamos hablando, que es súper importante, la educación en diabetes, o las asociaciones, que por ser asociado no significa que todo el mundo tenga que saber que eres diabético. Yo creo que igual tendríais, o se podría, insistir un poco más para salir en los medios de comunicación. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a ti. A vosotros. Soy Orlando Rodríguez Valdés, diabético de tipo 1, desde hace 49 años, 50. Me encuentro en perfectas condiciones. Voy a la educadora, me explica... Ahora te preguntan. Vale. En tu caso, Orlando, nos has dicho que eres diabético tipo 1 desde hace unos 50 años. ¿Crees que ha sido muy importante el papel de la enfermera en tu educación diabetológica? Sí. Me imagino que en la enfermera pues hablaréis más o menos de los controles, Sí, el rango. sí. ¿Nos puedes explicar más o menos cómo es una consulta con la enfermera brevemente? Bueno, pues yo si por ejemplo desayuno y en el desayuno, después de desayunar, me sube la glucemia más, ella te explica que lo que tienes que hacer al segundo día, si pasa lo mismo, subir la insulina rápida 2 unidades. Te va explicando las unidades que hay que subir, de insulina y cómo para mantener el baremo. Vale, perfecto. ¿Cuándo ha sido la primera vez que recibiste educación diabetológica? No me acuerdo, pero... Eso no me acuerdo. Pero nada, muchos años. ¿Y crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? No, yo con las que tengo, estoy encantado. Ahora no sé las que hay tampoco. Es una cosa que... ¿Y crees que la enfermera educadora debería ser una especialidad? Sí. Con esto... Hola, me llamo María José, debuté como mellitus 1 a los 11 años. A los pocos meses de debutar fui al campamento arroncino porque mi endocrino Larry me dijo que me convenía para aprender, y mis padres pues dijeron para adelante, y ahí aprendí. Estuve yendo 5 años, aprendí mucho de cadórniga. También iba per tierra, que a la larga, cuando se retiró Larry, fue mi endocrino. Pero sí recuerdo a las enfermeras que iban, que era Lucía, Carmen, me enseñaron mucho, como los monitores, y también hay que agradecerles a estas enfermeras todo lo que hacen por nosotros. Y a las educadoras que tengo ahora en Riaño, que son muy majas. Hace poco pasé un problema de la diabetes y me están volviendo a reeducar, pero tenemos mucho que agradecer en el que seamos tan independientes, con todo lo que aprendimos en los campamentos, y también nuestros padres que nos dejaron ir a ellos. Por eso quiero decir, igual que dijo una compañera también que grabó también un vídeo, que hoy en día los padres tienen que dar más libertad a los niños que son diabéticos, porque yo conozco a niños que dependen de la madre hasta para poner insulina con 11 años. Y nada más, agradecer a todo ese equipo que me ayudó
en mi enfermedad, la diabetes. Adiós. Hola a todos, mi nombre es Marina y he sido diagnosticada de diabetes tipo 1 hace algo más de 2 años. Después del primer shock, cuando el médico me dijo que era diabética y además tipo 1, todo el proceso psicológico fue duro. Y para el día a día, pues la ayuda fue toda básicamente suavizada por las enfermeras del servicio de endocrinología de Luca. Son fantásticas, son un equipo que está ahí para ayudarnos a los diabéticos y que durante meses me hicieron un seguimiento continuo, primero prácticamente diario, después semanal, mensual. Bueno, los que conocéis esto ya sabéis un poco cómo va. Me resolvieron dudas, me prestaron un mogollón de ayuda y bueno, me fueron encauzando en todos los cambios que tuve que hacer en mi forma de vida. Luego está también la enfermera que me toca en mi centro ambulatorio, Mariluz, es encantadora. Es la que me suministra el material, la que me pone al día de todo lo que hay, me escucha cuando me surgen dudas sobre usos de diferentes tipos de agujas o de insulinas. Me resuelve, pues eso, todas las dudas que van surgiendo en el día a día, sobre todo los que somos novatos, entre comillas. Yo por mi parte sigo estudiando, pero si no es por la ayuda de los enfermeros del servicio de enfermería, tanto del hospital como del ambulatorio, como de todos los amigos que tienes y que conocen un poco el tema y te ayudan, sin ese servicio, no solo médico, sino también personal que te prestan, pues sería mucho más difícil llevar el día a día. Gracias, espero que sigáis ahí, como siempre, estoy segura de que vais a seguir, y no solo como profesionales sanitarios, sino también como personas que trabajáis en sanidad. Muchas gracias. Queridos amigos, como todos sabemos, el próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Diabetes y yo como persona con diabetes me uno a la iniciativa de mi asociación, Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias, ASTIPAS, para grabarme un vídeo y comentando la importancia de la enfermería en mi caso con diabetes. He de reconocer que no toda la vida he tenido diabetes, sino que he empezado en el 2017, por lo que todavía llevo un poco la L de Nobel en esto la diabetes, ¿no? Y cabe destacar que el papel de la enfermería en mi caso ha sido muy importante, principalmente porque he empezado siendo diabético en unas vacaciones de Semana Santa, una semana justamente después de cumplir mis 19 años, ¿no? Entonces esto de adaptarte a la nueva realidad, a la nueva situación, digamos, porque hablar de nueva realidad en esta situación en la que estamos hablando en el 2020 con el pleno confinamiento, ¿no? Pues es un poco muy repetitivo, pero cabe destacar que es muy complicado, ¿no? Cuando vienes de ser una persona que podías comer de todo, que te podías meter un plato de patatas fritas o un plato grande de carbohidratos, ¿no? Pues empezar a contar raciones, a pesar las cosas, a calcular los vuelos de insulina, pues sí era una complicación añadida, ¿no? a esos 19 años que creo que todo el mundo pasamos o que vamos a pasar, y donde quieres conocer mundo, ¿no? Conocer realidad. Entonces, sí es verdad que para mí ha sido un papel muy importante, puesto que te enseña a pincharte, te enseña a contar las raciones, más o menos te indica qué alimentos debes tomar y cuáles no. Entonces es muy importante y es un recurso que siempre tienes ahí, ¿no? Un recurso público que siempre tienes cuando te surja cualquier duda antes de ir al endocrino, siempre le puedes llamar a ella o pasarte por las revisiones, etcétera. Digamos que la relación con la enfermera tiene que ser una relación de mutuo continuo. Esto quiere decir que ella te va a ayudar siempre que lo necesites, siempre va a estar ahí, ¿no? Influye en el día al día de una manera muy importante.
tenemos que darnos cuenta que sin una enseñanza diabetológica pues muchas veces haríamos mal las cosas, en el sentido de que no sabríamos contar raciones, no sabríamos apenas ni cómo pincharnos. Es muy importante el tema que nos comentan de la rotación de los pinchazos, ¿no? Porque si nos pinchamos siempre en la misma zona, pues al fin y al cabo no va a hacer el mismo efecto que si vamos rotando, puesto que la zona del pinchazo, si se hace un pinchazo continuo, siempre va a haber una pequeña lesión, por muy pequeña que sea, ¿no? Pues yo creo que la primera vez que recibí diabetes, una enseñanza diabetológica en mi vida, ha sido nada más debutar. Puedo decir incluso la fecha exacta del debut, 21 de abril del 2017, y justamente ingresé de viernes, por lo que ese fin de semana estuve en planta, y el lunes ya fue mi primera educación diabetológica, podemos decirlo, ¿no? Me bajaron a consultas externas, que es donde tienen la zona de educación, y aquí estaban dos enfermeras, Tete y Rebeca. Pues bueno, Rebeca estaba actualmente en pediatría, que fue la que me enseñaron a mí y a mis padres cómo era esto la diabetes, a contar raciones, me enseñaron el cacito, los rangos en objetivo, dónde tenía que estar y todo. Pues claramente no, es un avance, porque tener un recurso así es muy importante, y sobre todo desde el primer momento que te enseñen es muy importante. Pues a la pregunta de que si debería haber más enfermeras educadoras en la diabetes, pues yo considero que sí, puesto que actualmente hay muy pocas personas, digamos, que están especializadas en educación diabetológica, y cada día somos más las personas que padecemos diabetes. No se sabe muy bien el motivo, pero como todo en la vida, aumenta el número, y por lo tanto las pocas enfermeras que están especializadas en educación en diabetes pues no dan abasto. Entonces yo creo que sí es necesario más enfermeras formadas en el tema de diabetes, puesto que es una enfermedad que, aunque lleve muchísimos años, todavía queda mucho por investigar en ella. Yo considero esto, ¿no? Que hay que explicarse muchas cosas que no son muy normales, digamos, o sea, sí son normales, pero que mucha gente no entiende. Entonces creo que es considerable tener una mayor formación y una mayor cantidad de especialistas en esto, porque hay muchos jóvenes que no saben, debutan y no saben cómo afrontarse a la nueva situación. A mí me ha pasado, es algo que comentaba antes, te encuentras con 19 años con diabetes y no sabes. Entonces, gracias a las enfermeras educadoras, pues yo supe encauzar más bien el tema de la diabetes, pero hay muchos jóvenes que no entienden. Entonces, tener una enfermera que te enseñe, pues es muy importante. Esta es mi pequeña aportación. Además, he de decir pues que con el tema del deporte también he tenido mucho miedo, y la enfermera educadora pues me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado porque he de reconocer que cuando te montas en un kart, en un deporte de automovilismo, como es mi caso, muchas veces sudas, pasas calor, y tenía mucho miedo con el tema del azúcar. Hablándolo con ella, me dio unas pautas de cómo al hacer deporte necesitaba una serie de cambios en mi cuerpo para que no se me produjeran esas hipoglucemias o esas hiperglucemias. Entonces es muy importante también comentar a la enfermera, como digo, tener una enfermera que te sepa escuchar, que te guíe, y sobre todo hacer caso de lo que nos dicen. Ahora sí, esta es mi pequeña aportación, espero que os sea de utilidad, y juntos sumamos, juntos venceremos, y que la diabetes no sea un impedimento para hacer de nuestra vida lo más normal posible. Un abrazo a todos y hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Javier, tengo 42 años y soy diabético desde los 24. Gracias al servicio de educación en diabetes, sé que ante cualquier duda o problema que tenga en el manejo de mi diabetes, siempre voy a tener a alguien ahí para que me ayude a buscar la mejor solución posible. Considero que esto es algo muy importante, no solo desde un punto de vista meramente médico, sino también desde un punto de vista psicológico, porque te hace darte cuenta de que no estás solo en el manejo y en el control de tu enfermedad.
Además también con el paso de los años me he dado cuenta de que en el servicio de educación en diabetes saben reconocer el esfuerzo que tú haces para controlarte bien la diabetes y para no tener complicaciones de cara al futuro. Eso es algo que a mí me estimula mucho también para seguir controlando bien mi enfermedad y evitarme futuras complicaciones. Un saludo a todos y mucho ánimo, que con diabetes se puede. Me llamo Lorena, soy diabética desde hace 29 años, debuté con 14 años en el Hospital Álvarez Builla de Mieres y nada, esa es mi presentación con referencia a la diabetes. En tu caso, ¿cuál ha sido el papel de la enfermera en la educación para el cuidado de tu diabetes? Pues, a ver, yo debuté con la enfermedad de diabetes tipo 1, no se me olvidará la fecha, el 11 de diciembre de hace 29 años en el hospital de Mieres, y ese fue pues el primer día que tuve contacto con el personal sanitario. En el hospital me dieron los primeros conocimientos básicos sobre mi diabetes y aunque los conocimientos más específicos, bueno, ya me los dieron posteriormente en el ambulatorio con las enfermeras educadoras que había en el ambulatorio de especialidades de Mieres también. Mi educación diabetológica fue mejorando con el tiempo porque, bueno, me desplazaron al Hospital Universitario Central de Asturias, a Oviedo, y en él pues había una unidad de educación diabetológica en la cual pues te daban cursos, bueno, incluso ingresabas, se llamaba la planta novena. Te ingresaban y durante ese ingreso pues tenías unas actividades por la mañana de educación con cursos y luego, bueno, pues había la valoración de la enfermera sobre tus glucemias, porque claro, antiguamente se apuntaban en la libreta y bueno, claro, todo ha mejorado con las nuevas tecnologías. Y nada, bueno, pues un poco esa es la experiencia que tengo con el personal sanitario, que me ha ayudado mucho en mejorar todo el tratamiento para la diabetes. ¿Cómo influye en el día a día el tratamiento de tu diabetes, ¿Cómo influye en el día a día? La Virgen María, perdóname, no sé leer. ¿Cómo influye en el día a día del tratamiento de tu diabetes la formación que has recibido de tu enfermera educadora? Bueno, pues nada, que si no, pues influye muchísimo, porque si no hubiera tenido la formación sobre mi enfermedad me hubiera sido imposible, ¿no?, manejar todas las pautas a realizar en mi tratamiento, en mi alimentación, cómo realizar el ejercicio físico para no tener hipoglucemias. Entonces, bueno, la formación ha sido esencial. Yo sé que en la actualidad hay mucha información por internet, se comparte mucha información entre las personas con diabetes, pero hace 20 años cuando yo debuté, pues no teníamos toda esta tecnología. Entonces, la forma que teníamos para informarnos y mejorar nuestra formación eran nuestros especialistas, los endocrinos y las enfermeras educadoras. En la actualidad hay más accesibilidad en la información. Aunque es necesaria, yo creo que la ayuda de los profesionales, debido a que toda la información no es verídica y no todas las personas con diabetes necesitan las mismas pautas, por lo que la ayuda personalizada de las educadoras es necesaria. Yo creo que sin ellas y sin sus consejos y sin su sabiduría a lo largo de los años, por la experiencia que adquieren con los demás pacientes, pues no sería posible llevar un buen control. ¿Cuándo ha sido la primera vez que recibiste educación en diabetes a través de una enfermera educadora? Bueno, pues nada, yo la primera vez que recibí la formación tenía 14 años. Tenía 14 años, entonces, bueno, esa fue la primera vez que recibí educación diabetológica. ¿Crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Hombre, mi respuesta sin dudarlo es que sí.
ya di antes, bueno, alguna razón y bueno, lo digo pues, vamos, con un sí en mayúsculas, porque para mí tiene mucha importancia la educación recibida por las enfermeras educadoras. En estos momentos, el servicio de endocrinología necesita más enfermeras especializadas en diabetes, de todos los tipos de dicha enfermedad. Es decir, que necesitamos más profesionales que dominen las nuevas tecnologías para tratar la diabetes tipo 1, los nuevos tratamientos farmacológicos de diabetes tipo 2. Además, creo que en la necesidad de más formación en la enfermería ambulatoria, pues la mayoría de estas profesionales no tienen conocimientos en los nuevos tratamientos y nos están derivando de LUCA, que es mi caso de lo que puedo hablar, para recoger material de dichos tratamientos. Entonces, bueno, yo veo necesaria esa formación tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. Vale. ¿Crees que la enfermera educadora debería ser una especialidad y estar masterizado? Pues la verdad que me parece muy buena idea esta propuesta, si con ella se motiva a la enfermería a formarse en nuestra enfermedad, pues los servicios de educación diabetológica tienen escasez en enfermeras formadas en diabetes. Es decir, un paciente no debería llamar a la consulta de su enfermera educadora y encontrarse que está vacía porque está de vacaciones o está enferma. Lo que debería de haber es un equipo formado de enfermeras para un constante funcionamiento de este puesto de enfermería. La diabetes no es una enfermedad que se puede dejar de lado unos días. Las dudas se deben de solucionar en el momento e incluso predecir el problema antes de que ocurra. Esto quiere decir que si tienes una persona enferma de diabetes, tiene a su disposición todos los días una enfermera educadora, puede ayudarle en su día a día, porque las personas con diabetes ni se jubilan de su diabetes, ni dejan de vacaciones, se van de vacaciones y dejan su diabetes en casa, sino que tienen que vivir con ella. Entonces, las enfermeras son esenciales durante todos los días del año y yo creo que es muy importante que se formen para poder ayudarnos. La última pregunta. ¿Qué opinas del tejido asociativo y qué podríamos hacer para mejorarlo? O sea, me refiero al tejido asociativo dentro del cuidado de la diabetes. A ver, tejido, me dices. Tejido asociativo, sí, lo que es las asociativo. asociaciones. Sí, las asociaciones. Bueno, a ver, yo llevo muchísimos años en la asociación de ASDIPAS, que es la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias. He tenido, durante todos estos años he tenido relación participativa en ella, he tenido relación de que no he estado participando, pero sin embargo ellos a mí siempre me han informado de las nuevas tecnologías o tratamientos, o por mediación de actividades, por mediación de revistas, actualmente, como ya podemos informarnos por otros medios de comunicación como son las redes sociales, pues ahí me estoy informando. Bueno, actualmente estoy un poco más activa y ayudando más porque bueno, ahora mismo estoy con el cargo de vicepresidenta de la asociación, pero con ello no quiere decir que esté menos informada, o sea, ni que esté más informada que lo estaba anteriormente de no tener este cargo, ¿no? Porque hay que estar, los diabéticos, las personas con diabetes tienen que estar informadas intentar estar informadas de todas las novedades, ¿no? Para poder mejorar su calidad de vida. Hola, me llamo Lorena, soy socia de ASDIPAS y tengo diabetes tipo 1. Soy insulino dependiente. Hace 9 años que debuté después de una diabetes gestacional y a los 8 meses de dar a luz pues debuté con diabetes tipo 1. Esto para mí supuso un shock porque no desconocía totalmente cómo funcionaba la enfermedad
y bueno, te sientes muy perdida y totalmente fuera de lugar, no sabes de qué te están hablando. Y bueno, ingresé en el hospital y allí las enfermeras me explicaron cómo funcionaba todo el sistema. En tu caso, ¿cuál ha sido el papel de la enfermera en la educación para el cuidado de tu diabetes? Básica porque no tenía ni idea de nada y entonces se puso a aprender desde cero. Yo pensaba que tenía una buena alimentación, que comía de todo y la verdad es que no lo estaba haciendo bien y ahora sí sabes lo que comes, cómo lo comes y cómo funciona tu cuerpo cuando lo comes. ¿Cómo influye en tu día a día el tratamiento de la diabetes? Influye, bueno, unos días bien, otros días mal, te cambia el carácter, depende si estás alta, a veces que dices tú si estoy haciendo todo muy pautado y todo bien porque estoy alta, no lo entiendes, claro, son hormonas y bueno, es complicado de entender, pero unos días te caes y al día siguiente te vuelves a levantar para intentar hacerlo todo bien porque sabes cuáles son las consecuencias. ¿Y la formación que has recibido de tu enfermera o educadora? Bueno, la formación, yo tengo que dar las gracias porque gracias a ella soy lo que soy ahora, porque si no, no tendría una buena calidad de vida. Yo, si no hubiese sido por ellas, no hubiese avanzado, me hubiera estancado donde estaba, porque fue un shock muy grande, gracias a ella pude seguir haciendo deporte y poder tirar para adelante. ¿Cuándo fue la primera vez que recibiste educación en diabetes a través de la enfermera o educadora? La primera vez fue cuando me detectaron diabetes gestacional, creo que es hacia los 4 o 5 meses de gestación, y ahí bueno, ya te suena un poco raro, pero bueno, más o menos vas tirando. Y después, pues nada, en el momento que debuté, a los 8 meses de ver a luz. ¿Crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Creo que en primaria debería de haber más educadoras, porque solo las hay en los hospitales. Y aunque te pueda orientar el médico de cabecera, en los centros de salud no es lo mismo. Yo creo que tiene que haber una persona especialista en cada centro de salud, porque son necesarias, te pueden orientar algo, pero no tanto como tan profesionalizado, no, y tan especializado. Yo desde aquí quería aprovechar la oportunidad porque como me cambió tanto en la vida y con toda esta enfermedad, tengo que dar las gracias a la unidad de endocrinología del Hospital de Cagüeñes, porque fueron básico y fundamental para mí, tanto las educadoras como la doctora, porque pude seguir haciendo, la diabetes no me limita, y pude seguir haciendo deporte de élite como el mountain bike, que es lo que a mí me gusta y lo que sigo haciendo y proponiéndome retos. ¿Crees que la enfermera educadora debería ser una especialidad y estar masterizado? Por supuesto que sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ser una especialidad. Y está muy poco valorado, yo creo que sí, porque aparte de orientarte nutricionalmente, diabetológicamente, te ayuda psicológicamente. Porque es que me pasó, porque tienes miedo a muchas cosas, tienes miedo a enfrentarte a una hipoglucemia, tienes miedo a muchas cosas, a viajar, tienes miedo a lo que me pasó a mí, viajar, a hacer deporte, y psicológicamente ya estoy fortaleciendo y es más, yo creo que desde que tuve esta enfermedad me hice muchísimo más fuerte de lo que era y bueno, yo estoy súper agradecida. Y bueno, y ya no solo, yo en Cagüeñes estoy, bueno, feliz, pero también hay muchas enfermeras, hablo a nivel nacional y regional, que enfermeras y endocrinos y endocrinas que son espectaculares. Tenemos mucha suerte de tener lo que tenemos. ¿Qué crees que deberíamos mejorar en la asociación para hacerla más atractiva a la gente? No sé. Pues creo que se deberían de promover más el deporte en la asociación, crear más eventos, no solo evento Día Mundial de la Diabetes o evento campamento. Creo que debe haber más eventos deportivos, carreras solidarias, pues carreras a pie o carreras de ciclismo o carreras de perros o rutas de montaña, no sé, promover la actividad deportiva desde la base, con actividades para niños pequeños y que vayan evolucionando para que se vaya inculcando el deporte, porque el deporte es muy importante en la vida de una persona con diabetes, te ayuda a regularla. Y hacer más talleres, también talleres para la alimentación, que puedan las personas
aprender a comer más saludablemente. Y retomando un poco el tema del deporte, que es lo que a mí más me atrae y lo que más me gusta, estaría bien, como hacen otras asociaciones, pues crear grupos, por ejemplo, como hace ANADI, que se federan como grupo ciclista con diabetes tipo 1. Entonces, para mí eso sería súper importante, porque esta es la promoción para ver que se muestra que con la diabetes se puede hacer de todo, lo tienen todo súper controlado, se ayudan unos a otros. Es fundamental el combinar alimentación, deporte y diabetes para poder tener una buena calidad de vida. Y eso sería para mí espectacular, fundamental. Pues muchísimas gracias, Lorena. De nada, a vosotros por invitarme. Chao. Chao. Buenos días, mi nombre es Carmen, soy enfermera jubilada, trabajé en el UCA 41 años, fui enfermera en las plantas de cirugía, en la planta de digestivo y en la planta y en urología en sus consultas. Y fui enfermera de colonias de niños diabéticos desde los años 76, que se hizo la primera, al 87, y volví otra vez cuando se volvieron a reiniciar las colonias en el año 2012. Vale. Háblenos sobre el origen de la educación en diabetes a través de la enfermería. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en las colonias de niños diabéticos fue un poquito por casualidad. Estaba todavía estudiando en la escuela de enfermería y un médico del equipo me comentó que el doctor Cadórniga estaba pensando en hacer unas colonias para niños diabéticos. Y yo le dije que sí, que me encantaría ir, que se lo dijera al doctor Cadórniga. Bueno, pasó el tiempo y casi al final de curso el doctor Cadórniga me llamó para decirme si seguía ofertando mi disponibilidad para ir a trabajar a las colonias, y le dije que estaría encantada. Ahí empezó mi periplo con las colonias de los niños diabéticos. Vale. ¿Cuál es el papel de la enfermera o educadora en diabetes? Bueno, yo en aquel momento de la diabetes pues no sabía demasiado tampoco, sabía lo que había estudiado en la escuela. Mi padre era diabético y mi abuela también había sido diabética. El papel de la enfermera en las colonias es formar parte de un equipo que trabaja para buscar el bienestar de los niños diabéticos, de que hagan una vida lo más normal posible, de que sean lo más autónomos posibles y de que sean lo más felices posibles. ¿Crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Pues sí, creo que es muy importante el papel de la enfermera como educadora. En las colonias, una de las cosas que descubrí, porque yo estaba todavía en mi periodo de formación, fue el papel de la enfermera y del médico como formadores, el tratar de trabajar en la medicina como prevención. Por un lado, la enfermera en las escuelas se forma para curar, para atender al enfermo a pie de cama. En aquellos momentos todavía no existían ni los centros de salud, solo existía aquí el consultorio de la Lila en Oviedo. Entonces era un trabajo siempre muy relegado a los médicos. El médico ponía las órdenes, la enfermera cumplía, hacía los tratamientos y cuidaba a los pacientes en la cama con las mejores técnicas posibles. Pero en las colonias descubrí que las personas, cuando tienen un problema, sobre todo una patología crónica, esto puede llevarles a tener complicaciones, y a estas personas el papel de la enfermería sería formarlas para evitar que esas complicaciones llegaran. Por eso pienso que el papel de la enfermera, no solo en diabetes, sino en todas las patologías, es muy importante como formadora, como acompañante de una patología, para darle a estos pacientes un apoyo psicológico y un apoyo real ante sus problemas, que ella sea siempre una referencia a la que puedan recurrir cuando no saben qué hacer.
¿crees que la enfermera o educador debería ser una especialidad y estar masterizado? Creo que sí. En la enfermería, cuando acabamos la carrera, sobre todo en aquellos momentos en donde empezamos con el tema de las colonias de los niños diabéticos, bueno, salíamos con un básico para poder defendernos en lo que era un trabajo muy técnico y un trabajo muy específico. Todo esto fue evolucionando y cambiando con el tiempo, y la enfermería llegó a tener un campo de trabajo donde, además de aplicar los tratamientos y hacer las curas, pues tenía que acompañar al enfermo para que una vez que se fuera de alta o una vez que dejara de necesitar esa atención tan directa, el enfermo se hubiera deteriorado lo menos posible, estuviera en las mejores condiciones y supiera qué cuidados tenía que seguir haciendo una vez en domicilio. Si era una patología aguda, pues hasta su recuperación, y tratar también de comunicarle lo bueno que es el hacer una vida sana y unos hábitos sanos. Si es una patología crónica, creo que la enfermería debería de tener también sus especialidades. Cada patología tiene sus cuidados específicos, lo mismo que tiene los tratamientos médicos, y la enfermera debe de estar formada en este campo para poder acompañar al enfermo, para poder escuchar al enfermo y ayudarle a dar soluciones, que se cuide lo mejor posible y que pueda vivir muchos años evitando las complicaciones que esas patologías pueden dar. Y por último, ¿qué le ha impulsado a usted para dedicarse a la educación en diabetes como enfermera? Bueno, pues cuando empecé era un poco desconocida del campo. Yo, bueno, tenía diabéticos en la familia, y yo era muy joven de aquella, pero venía de trabajar en campamentos con niños diabéticos, con niños de los Scouts, y me gustaba esa tarea de trabajar con los niños, el enseñarles unas normas y unas formas de vivir con unos horarios, el que tuviera su autonomía. Los niños aprendían a defenderse, a cuidarse, a cuidar sus cosas, y el pensar que a unos niños con un problema de salud, que para mí en aquel momento me parecía un problema importante, me animó a colaborar con el equipo que estaba formando el doctor Cadórnega para ir a las colonias. Y nunca le agradeceré suficiente al doctor Cadórnega el que me haya dado la oportunidad de ir a este sitio, a este equipo, porque me despertó en mí mi forma de trabajar. Fue ver la medicina desde otro campo, y los niños, darles seguridad, darles confianza, el estar con ellos, el que vieran allí en las colonias que muchas de las cosas que tenían prohibidas podían hacerlos, el ver cómo iban aprendiendo y cada vez eran más autónomos, iban perdiendo el miedo al pinchazo, el entendía mucho más lo que era su enfermedad. Muchos niños decían: ya sé de la diabetes más que mis padres. Ellos escribían siempre en las libretas los menús, porque había muchas cosas que comían en las colonias que no habían comido en su casa. Ellos escribían las cosas que se decían, tenían muchas dudas. Gimnasia, muchos de ellos no habían hecho casi nunca, o hasta que habían sido diabéticos, porque se les daba un certificado médico para que no hicieran gimnasia, que no hicieran ejercicio físico. Para ellos fue un descubrimiento muy importante, y ver que, bueno, y para las enfermeras, que en aquellos momentos no se trabajaba en esos campos, fue un favor enorme, y no sabría cómo explicar lo que para mí fue el vivir en aquellos campamentos. ¿Qué opinas del tejido asociativo en el cuidado de estas patologías? Bueno, otra de las cosas que también se ve muy claro en las colonias es el funcionamiento y el trabajo de los equipos. Allí se formó un equipo de médicos, enfermeras, que se fue ampliando con los años. Iban asistentes sociales, iba después gente especialista en otras cosas a dar charlas, el equipo de la cocinera, los monitores, que eran niños diabéticos más mayores y que podían entender y ayudar a cuidar a los más pequeños.
Entonces, el equipo es fundamental a la hora de tomar decisiones porque cada uno tiene su campo de observación. El médico observa unas cosas, la enfermera observa otras y por la noche nos reuníamos siempre para hacer una valoración de cómo había sido el día, lo que había visto cada uno, el ajustar los tratamientos para el día siguiente. Y a raíz de todo esto, en aquellos años los niños, la movilidad era mucho más reducida, muchos niños no habían salido nunca de casa, bueno, primero porque eran diabéticos y estaban muy protegidos por los padres, otros vivían en sitios aislados donde estaban todavía más aislados porque no tenían medios para poder moverse y de ahí salió una asociación de padres que buscaban formas de ayudar, de colaborar en buscar medios, en buscar materiales para sus hijos, el buscar la forma de que sus hijos no les faltara nada y estuvieran lo mejor posible. Esa asociación funcionaba completamente en armonía con el equipo médico y de ahí también se consiguieron grandes cosas. De los niños diabéticos que en aquel momento salieron de allí abogados, personas que formaron después una asociación de adultos y se consiguió que la diabetes tuviera otra visión, otra presencia en los medios y me parece muy importante el que esto siga adelante y el que la lucha siga para que los diabéticos sean considerados personas normales que tienen un problema y que cada día su tratamiento es más ajustado y su evolución presenta menos complicaciones, su calidad de vida es mucho mejor. Los niños que fueron a las colonias de niños diabéticos, que en aquellos años eran muy escasas, venían niños de toda España, porque los médicos de los hospitales mandaban a los niños que les costaba más trabajo controlar. Todos estos niños ingresaron muchísimas menos veces en el hospital y sobre todo ingresaban menos por problemas de fallos a la hora de aplicar los tratamientos. Muchísimas gracias por participar en el vídeo, de verdad que, bueno, pues no sé, bajo mi punto de vista ha sido emocionante escucharte hablar, escuchar a una persona que habla con ese cariño de las cosas. Muchas gracias por venir y por acudir a esta cita con nosotros. Bueno, muchas gracias por haberos acordado de mí, por haberme tenido presente, por haberme llevado una vuelta al pasado y recordar momentos tan entrañables, momentos tan intensos y de tanta generosidad por parte de todo el mundo para que estos campamentos y estos equipos funcionaran bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buen día. Hasta luego. Hola, soy Rebeca, soy la enfermera educadora de la Unidad de Endocrinología y Diabetes Infantil del Hospital Central de Asturias y... Ya está. Rebeca, háblanos sobre el origen de la educación en diabetes a través de la enfermería. Pues tengo que decir que como profesionales de enfermería a menudo adoptamos un enfoque maternal, diciendo a los pacientes qué es lo que tienen que hacer por su bien, por su propio bien. A pesar de nuestros motivos y de que son buenos, este enfoque, pues con las enfermedades crónicas, pues no es efectivo. Entonces, los pacientes tienen que tomar decisiones día a día, múltiples decisiones, y la clave es que ellos tengan la responsabilidad. La realidad es que el control de la diabetes es complejo y va más allá del control glucémico y se necesita una atención interdisciplinar. Y para ello, la educación terapéutica es realmente el papel fundamental en la educación diabetológica, ¿no? Perfecto. ¿Cuál crees que es el papel de la enfermera o educadora en diabetes? Bueno, evidentemente el principal papel de la enfermera educadora es educar al paciente, a la familia, a los cuidadores, para capacitarlos y empoderarlos en los cuidados, reduciendo las complicaciones, que es lo que se trata, bien a corto plazo o bien a largo plazo. Y las enfermeras para ello tenemos los programas estructurados en diabetes, que es una forma de tener organizada esa enseñanza, que
bueno, que es la que va a ayudarnos a sacar el mejor partido de esa educación, ¿no? ¿Crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Indiscutiblemente sí, creo que sí, porque la enfermera educadora actualmente hay escasez, y para desarrollar no solo el papel de educadora, ojo, que aparte de ese papel tiene otros roles, como colaboración con otros profesionales de los servicios, enlace con otros, con atención primaria, con otros centros, investigadora, porque también es bueno investigar en temas de diabetes, en temas de educación, para ir evolucionando y adaptándonos a la actualidad, y también para tener los conocimientos más actualizados y estar a la orden. Y encima, en los tiempos que corren, también innovar en otras formas de atender al paciente, como por ejemplo la telemedicina. Vale. ¿Crees que la enfermera o educador debería ser una especialidad titulada y estar masterizado? Creo que sí que necesita una formación específica. Y, hombre, evidentemente un máster reúne esas características de formación, porque la enfermera educadora no solo tiene un papel de educar a nivel de conocimientos fisiopatológicos, tiene que tener habilidades de comunicación, tiene que tener conocimientos de psicología, herramientas para saber utilizar en las distintas etapas evolutivas, ¿no? Entonces, para ello sí que necesita tener una formación, pero también la experiencia es importante. Entonces, si tienes una formación y tienes la experiencia, aunque no tengas un título, pues también está bien. Ahora, lo que es objetivo es que un título avala y acredita esa formación. Lógicamente. ¿Qué te ha impulsado para dedicarte a la educación en diabetes como enfermera? Pues la verdad que me vino solo en mi trayectoria profesional, porque cuando yo estaba haciendo mi formación de especialidad de enfermería pediátrica, pues fui a rotar al Hospital Ramón y Cajal, a la unidad de diabetes infantil. Cuando terminé la especialidad me ubicaron en las consultas de pediatría, y justo en esos momentos se incorporaba también de traslado la doctora Isolina Riaño, quien me recomendó hacer el máster de diabetes de la Universidad de Barcelona, y ese mismo año entré y fue todo rodado, ¿no? Terminé el máster a la vez que empecé en la consulta de enfermería y de diabetes, y hasta el día de hoy. Y hasta hoy, ¿no? Sí. Perfecto. Has participado en los campamentos también, ¿no? Que organizamos desde las IPAs. ¿Qué opinas de ellos? Pues la verdad es que a mí me han enriquecido mucho, y la verdad es que la experiencia de participar en los campamentos, intentando... muchos de los niños, es verdad que van al campamento, son incluso pacientes míos de consulta, ¿no? Pero ver que también separándolos de la dependencia familiar y paterna, que van adquiriendo autonomía en contaje de raciones, en autocuidados, en administración de insulina, pues esas habilidades que van adquiriendo, pues también es un logro, ¿no? Como profesional, ver que se van responsabilizando más. Claro, está muy bien. Bueno, ¿qué opinas del tejido asociativo? ¿Consideras que es importante? Pues claro, considero que una asociación es el centro de atención, bueno, no de atención, el centro de recursos de este tipo de pacientes. Entonces, creo que son importantes porque luchan por derechos, por los intereses, y creo que tiene que estar ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rebeca, por haberme atendido. Que tengas un buen día. Gracias. Bueno, pues yo soy Sagrario García, educadora en diabetes de Luca. Muy bien, Sagrario. Buenos días. Háblanos sobre el origen de la educación en diabetes a través de la enfermería.
Pues yo no tengo ni idea de cuándo empezó, pero seguro que lleva mucho tiempo. Yo llevo mucho, pero esto ya empezó muchos años, que yo recuerde en Eluca sobre 30 o 30 y pico, y nace de la necesidad de ayudar a los pacientes en diabetes de una forma más continua que no una revisión médica simplemente. ¿Cuál es el papel de la enfermera o educadora en diabetes? Pues ayudar al paciente en todo lo que necesite cuando recibe el diagnóstico de diabetes. Perfecto. ¿Crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Pues seguramente sí. Sí, porque hace más falta y hay más dedicación. ¿Crees que la enfermera o educador debería ser una especialidad titulada y estar masterizado? Pues cuanto más titulación mejor, porque habría más formación. Vale. ¿Qué te impulsó a ti a dedicarte a la educación en diabetes? Por casualidad. Claramente, igual que la enfermería, pero luego me gustó y por eso sigo aquí. Llevo muchos años, 16 hizo ya, y me gusta. Y creo que estoy ayudando a la gente cuando lo necesitan y entonces aquí sigo. Perfecto. ¿Qué opinas de las asociaciones de pacientes? A mí me parece bien y deberían de tener una función un poco más intensa, que me parece que están en ello. Y la gente pregunta por asociaciones porque les viene muy bien conocer a más gente que está en la misma situación y no solo a través de un profesional médico o de enfermería. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias. Pues nada, yo soy Rosana, soy enfermera educadora en diabetes. Llevo en diabetes desde el año 1994, trabajando en la planta de endocrino, de diabetes a turnos. Y desde hace, yo creo que ahora son 3 años ya, pasé a la unidad de educación, a sustituir a Tete, que era la educadora por excelencia. Sí, vale. Háblanos sobre el origen de la educación en diabetes a través de la enfermería. Concretamente, yo creo que en Asturias empezó en el año, creo que era 79-80, cuando empezó, se formó la unidad, por así decir, de diabetes. Y era, nada, una habitación en una planta del Covadonga, de la antigua residencia del Covadonga. Empezó TT y bueno, con un grupo luego había un grupo de enfermeras. Cuando yo llegué ya en el año 94, yo iba súper nerviosa, me daba un miedo el tema de la diabetes, el tema de la insulina, las hipoglucemias. Pero allí me encontré con un grupo de gente que ya venían de tiempo de trabajar juntos y tal, y con Tete, con el doctor Cadórniga, con todo el equipo de endocrinos que había entonces. Y yo me enganché ahí, cuando empecé en la unidad, cuando empecé en la planta con los diabéticos. Y todo esto, claro, fue evolucionando muchísimo hasta que se formó verdaderamente esta unidad de educación. En este momento somos 3 educadoras de adultos y hay otra educadora de pediatría. Y durante ese tiempo del 94 cambió todo, evolucionó muchísimo. Hay grupos formados de la SED, de nuevas tecnologías, de grupos de educación que se trabaja mucho con programas educativos. Y todo fue evolucionando y tendrá que seguir, claro. Hay que seguir. Lógicamente. Sí, me queda otro. ¿Cuál es el papel de la enfermera o el educador en diabetes? El papel es guapísimo. No sé cómo explicarte, es un papel de un poco de acompañar al diabético, ¿no? Tienes que acompañarlo, tienes que enseñarle a que él haga sus autocuidados, que él mismo sepa empoderarse, porque está tan de moda decirlo ahora, ¿no? Entonces haces un poco, nosotros aquí lo que hacemos es, lo recibimos a través de endocrino, que nos pide siempre una consulta, hacemos un curso, explicamos y vamos viendo evolución. El diabético tipo 1 es un diabético que va a estar siempre con nosotros, aunque le demos la alta, él siempre va a tener aquí la unidad de referencia. Y el diabético tipo 2, pues un poco también, ¿no? Aunque ya también lo compartimos un poco con primaria. Pero el papel nuestro es muy guapo. Por ese nivel es un papel muy personal,
también, porque no es lo mismo una persona, tienes que ir individualizando también, viendo cada uno. Muy guapo. Así, ¿no? Bueno. ¿Crees que debería haber más enfermeras educadoras en diabetes? Sin duda. La diabetes aumenta, crece, la cantidad de diabéticos parece que vas creciendo, vas aumentando, y nosotras estamos las que estamos. Con lo cual a veces te ves muy limitada para hacer cosas porque no tienes tiempo. Fundamentalmente falta de tiempo. Con el tema de las nuevas tecnologías esto va avanzando y necesitamos pues más gente y gente formada. ¿Cuál es la ratio aproximadamente de gente que atendéis cada educador? Aproximado. No lo tengo muy claro, pero tú date cuenta que de lunes a viernes estamos en turno de mañanas. Y yo creo que vamos viendo 6, 7 pacientes cada una durante la mañana. Hay días que más, menos. Con el tema del confinamiento y con el tema de la pandemia hacemos mucho también ahora, consulta mucha telefónica y mucho también a través de cuidados a través del ordenador, de videollamadas y tal, pero vemos muchos. Muchísimo. Y vemos de todo, tipo 1, tipo 2, estacionales, todo. Me imagino. ¿Crees que la enfermera o educador debería ser una especialidad titulada y estar masterizado? Sí. Sí, porque creo que tiene que ser. La educación en diabetes lleva muchísimas cosas alrededor, problemas sociales, psicológicos, y eso yo creo que necesitamos estar formados bien en todas estas cosas que hasta ahora, bueno, está un poco ahí cojo, ¿no? Y yo tengo compañeras que ya tienen el máster hecho y tal, y yo creo que les viene de maravilla. Creo que es fundamental que esté formado en lo que va a hacer, que sepa lo que va a hacer. Esto es una unidad de educación, no es una consulta de diabetes, es otra cosa distinta. Y yo creo que la gente tiene que saber verdaderamente lo que es una unidad de educación, qué se hace, y hay que formarse para ello, eso está clarísimo. ¿Y en tu caso, qué te impulsó a dedicarte a la educación como enfermera en diabetes? A mí ya te digo que yo llegué en el año 94 a la a la planta de endocrino de aquella en el Hospital Covadonga del viejo UCA. No, ellos todavía no se formaron. Yo llegué en el 94, ya estábamos en el edificio A, cuando yo llegué. Y había un personal que ya llevaba muchísimo tiempo trabajando con diabéticos, había unos adjuntos y el jefe del servicio, el doctor Cadórniga, que eran toda una institución. Y yo aprendí muchísimo con ellos, con Tete, la educadora que había entonces, y con la supervisora Mariluz. Eran gente que vivían la diabetes, es que la vivían. Y entonces yo creo que eso, a pesar del miedo con el que yo llegué, porque tenía un miedo que me moría a ver una hipoglucemia, pero eso me enganchó. Yo creo que fue el grupo que había, el equipo. Eso me enganchó. Luego a mí me gusta hablar, y entonces aquí lo que hago es hablar. Hablo todo el día, creo que quedo hasta fónica a veces. Y entonces es muy guapo, eso de que te veas y ves los resultados, cuando ves que hay gente que va genial y hay gente que va mal, tienes que ir peleando un poco. Bueno, vuelve la semana que viene, vamos a mirar y tal. A veces hay que dejarlos, luego ya volverán. Entonces, pero esa labor es muy guapa, a ti te gusta, ¿eh? Porque tienes que además esto también te obliga a formarte tú, tú tienes que estar formada porque lógicamente vas a dar formación, entonces te obliga a estar leyendo, mirando, yendo a congresos, cursos. Vale. ¿Y qué opinas del tejido asociativo en el cuidado de la diabetes? Bueno, yo en realidad yo llegué aquí hace poco, yo llegué a la unidad hace 3 años y tal, y yo tampoco tengo mucha relación con ellos, no tengo mucho contacto porque no toco. Pero sí es verdad que hay mucho diabético que viene de la asociación, y la gente está contenta. ¿Qué debería haber? Gente joven que lo mueva, que se mueva, porque claro, yo creo que hay gente también ya de una edad, ¿no? Diabéticos de hace muchos años. Pero bueno, yo creo que tiene que haber y que tienen que abrirse mucho porque hay cantidad de gente joven que a veces
pasar un poco, ¿no? Bastante. Sí. Yo creo que hay que atraer un poquitito. Sí, estamos ahí un poquito luchando en ese punto ahora mismo. Intentar llegar a la gente joven, conocer un poco la asociación. A lo mejor sí. ¿Y qué te parece que deberíamos hacer desde las asociaciones para, no sé, para intentar hacerlo más fácil, para intentar que, no sé, algo que podamos pedir desde la asociación? Yo no soy la más indicada, yo no sé muy bien. Yo creo que la asociación tiene que ir, a lo mejor un poquitín también, en contacto con nosotros o con nosotros con ellos y con el paciente, hacer un poco así de intermediarios y mucha formación, información, que ellos sepan que tienen esa unidad, una unidad de referencia o esa asociación donde puedan acudir y los de la asociación avisar, bueno, cuando vean alguna cosa y quieran algún tema tratarlo, eso siempre viene bien. Pero así en general no sé qué decir. Vale, pues la pregunta muy rápida. ¿Qué opinas de los campamentos educativos? Bueno, pues yo los campamentos creo que son muy necesarios, que vinieron muy bien, que a los críos les viene de maravilla verse que hay cantidad de niños igual que ellos, diabéticos, haciendo una vida normal, que pueden jugar, que se les enseña además también allí el manejo un poco de todas las tecnologías y de las dietas y de lo que comer, los hidratos, las raciones. Yo creo que vienen muy bien los campamentos a la gente. Yo no voy, ya digo que yo no voy porque tanto niño ya me pongo nervioso, pero yo creo que sí, que es una labor muy guapa. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por haberme atendido. Mira, ¿qué hora llegué? Las 2. Las 2, justo. Pues muchísimas gracias por atenderme.